gusto el poder estar con todos ustedes aquí, con toda la banda del SEC. Y pues vamos, arrancamos, si te parece, para platicarles un poco de mis experiencias, más allá de una conferencia armada que me hubiera gustado también, pero pues por situaciones tecnológicas y luego también por el internet, pues más bien algo más personal, si es que cabe la palabra. Pero para mí es muy importante expresarles el tema del miedo, más allá de si tenemos miedo ahora por lo que está pasando, lo que ocurre en nuestro día a día con la pandemia del coronavirus o por situaciones económicas complicadas que estamos pasando. Cómo el miedo, la verdad, nos restringe a poder salir adelante. Es una barrera invisible que la verdad nos bloquea de poder alcanzar nuestro potencial en cualquier aspecto de la vida, ya sea personal o profesional. Siempre el miedo nos bloquea y en muchos casos nos evita poder tomar el siguiente paso. En mi carrera, ¿cómo se los puedo yo plantear y qué es lo que me ha pasado? De entrada, ¿cómo terminé yo en los medios de comunicación siendo alguien que estaba estudiando Derecho, que yo tenía todas las intenciones de terminar siendo político y hacer otro tipo de situaciones, pero precisamente por eso, porque pude superar esa barrera del miedo? ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo me encontraba en el segundo semestre de Derecho y de repente en la explanada de la universidad había ahí algunos papeles pegados en donde decían: si alguna vez quisiste ser comentarista deportivo, preséntate a tal salón. Todo, por supuesto, estaba guiado hacia los últimos semestres de los alumnos de la carrera de comunicación. Perfecto, dije, bueno, ¿qué tengo que perder, no? A lo mejor hubiera dicho, no, esto dice alumnos de comunicación, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? Pero me animé, dije, es algo que me interesa, siempre había estado ligado con el deporte, en ese entonces estaba becado por el básquetbol, siempre quise jugar básquetbol a nivel profesional, pero el talento nunca se me dio para conseguirlo, pero de alguna manera mantenerme ligado. Y siempre me había, sobre todo en Estados Unidos, mi mamá es estadounidense, yo desde pequeño vi muchos deportes estadounidenses, ya sea la NFL, el básquetbol, el béisbol, los deportes de contacto, el UFC, todavía cuando empezaban con las antenas parabólicas, en donde apenas se veía así como si fueran películas, digamos, que no pueden ver jóvenes. Pero bueno, pues así yo seguía los deportes. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, yo me dirigí a este salón, esta aula, donde se encontraba en ese entonces el director editorial de Televisa Deportes, Javier Alarcón. Había aproximadamente 100 alumnos de comunicación y un buen lemoles. Ahí estaba yo de la carrera de Derecho. Y dije, bueno, pues, me sentía fuera de lugar, incómodo, pero pues me quedé para escuchar lo que iba a decir Javier. Y sí, me empezó a platicarnos que se iba a abrir la oportunidad en Televisa Deportes de traer a jóvenes con una preparación universitaria a ser los nuevos periodistas y comentaristas, narradores de la televisión. Y por supuesto, pues eso para mí, pues un sueño que podía alcanzar. Él haciendo o diciendo cosas enfocadas a comunicación sin saber que estaba yo, que era de Derecho. Finalmente a todos nos hizo algunas preguntas, uno por uno, nos grabó en cámara sobre idiomas que hablábamos, qué deportes practicábamos, etcétera, etcétera. Y de todos los que estaban presentes, después de hora y media, yo creo que fueron las que duraron todas las entrevistas, nos pidió a cinco que nos quedáramos. Entre esos 5 también está mi compañero Alonso Cabral, que está en Matutino Express, que seguramente lo conocen. Y bueno, ya de los 5 que nos quedamos, ahí fue cuando Javier nos indicó que no sabía si nos iban a hablar, que existía la posibilidad que estuviéramos atentos, pero que nosotros habíamos pasado el primer corte y que podría ser una oportunidad que todos desearían. Hasta ahí quedó. Yo creo que pasó un par de meses. Yo ya estaba a punto de empezar a trabajar en un despacho. Insisto, cuando uno tiene ya un futuro por lo menos trazado o planeado de lo que uno iba a conseguir, hay veces que el moverte o estar en la zona de confort pues es muy fácil, ¿no? El mantenerte en la zona de confort es muy fácil, y moverte pues implica obviamente hacer cosas que pues no estás acostumbrado, y eso también tiene que ver con esas barreras invisibles que les platico. Pero bueno, me echaron un telefonazo, me dijeron, ¿sabes qué? Preséntate el día de mañana.
Y dije, bueno, pues de aquí soy, voy a ver. 11 de septiembre del 2001, como ustedes saben, una fecha muy complicada. Recuerdo que me despertó mi mamá con gritos, ¡nos atacan! Mi mamá siendo estadounidense, sí, viendo la imagen de los bombazos en las Torres Gemelas. Momento difícil, localizando a mis abuelos, etcétera, etcétera, pero pues, yo tenía una cita de trabajo, o por lo menos una oportunidad, y yo me iba a presentar. No confirmé la cita, yo simplemente me presenté en ese entonces a Televisa Chapultepec, lo recuerdo, estuve yo ahí en la entrada, aproximadamente 30, 40 minutos, hasta que bajó una persona que también quiero mucho, que fue parte fundamental de mi desarrollo profesional, Oscar Gutiérrez, y me dijo, mira, ¿sabes qué, Guillermo? No sabemos si va a haber el mundo el día de mañana, nos comunicamos contigo para saber qué. Dije, perfecto, buenísimo. Y pues al día siguiente otra vez se comunicaron conmigo y pues el resto es historia. A partir de ese momento pues ya trabajé en Televisa Deportes, picando piedra, haciendo todo lo que se imaginen, pero sí una manera de entrar poco ortodoxa. Yo sin tener esa gran preparación que tienen muchos de ustedes, la carrera de comunicación, que es muy importante, y por supuesto todo el desarrollo que conlleva. Bueno, pues yo estuve ahí cuando regreso a mi casa y les digo que estaba yo muy interesado en mantenerme esto. Me dijeron, ¿cuánto te van a pagar? No me van a pagar. Pues me dijeron, ¿cómo? Pues si ya en la otra chamba ya te van a empezar a pagar y ya tienes todo arreglado. Y pues sí, pero pues yo me voy a ir por este lado, porque este es mi sueño, este es mi objetivo, mis metas está, pues ser comentarista, la verdad sí me llama mucho la atención. Y bueno, pues mis papás me apoyaron. Sí fue muy complicado tomar esa decisión, pero bueno, como les digo, el resto es historia a partir de ese momento. Ya llevo 20 años casi de carrera. Pues creo que han salido bien las cosas dentro de todo. Y ya estando ahí, pues imagínense, entrando a un lugar con gente que llevaba mucho tiempo en los medios de comunicación, con monstruos de la comunicación como son Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, Raúl Sarmiento, El Perro, pues mucha gente con la que empiezas a convivir, empiezas a aprender, porque eso para mí es fundamental, aprender absolutamente de todos. Creo que eso es muy importante. Por algo llegan a estar ahí. Entonces, aprender de ellos, tomarlo mejor y ir forjando pues un camino profesional, una forma de ser que creo que me ha funcionado, y pues de todos ellos he aprendido. Pero pues sí, este choque de verlos en la televisión desde pequeño y ahora estar conviviendo y estar aprendiendo, en lugar de achicopalarme, pues ir hacia adelante. Y oye, Memo, que se abrió la oportunidad de estar a las 12 de la noche en tal evento, ahí estaba. Nunca dije no, nunca me quejé de nada. Era momento de echar para adelante y afortunadamente todo bien. Y así llegaron mis primeros viajes internacionales. Y ahí en particular también el tema de que uno se puede poner pues algún tipo de barreras, porque hubo dos en particular que tengo muy presente. Una es con Cathy Freeman. Cathy Freeman en el Sydney 2000 ustedes recuerdan, fue la que prendió el pebetero, era campeona de los 400 metros, una de las mejores de toda la historia, que inclusive tuvo ahí un pique con Ana Gabriela Guevara. Bueno, pues con Cathy Freeman había mucho interés de poderla entrevistar. Yo empecé a seguir a Lorena Ochoa, que ahorita les platico la historia de la mejor golfista latinoamericana de todos los tiempos, una de las mejores de la historia. Pero bueno, me mandaron a Melbourne, en donde recuerdo que yo estaba en Sydney esperando para cubrir el torneo. Lorena me habla, me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a Melbourne. En Melbourne tienes la oportunidad de entrevistar a Cathy Freeman. Y dije, oye, ¿cómo Cathy Freeman? Sí. Échale ganas. Oigan, pero yo nunca he hecho. Échale ganas, un mano a mano, y tiene que ser diferente, y tiene que ser, híjole, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues ahí vamos a Melbourne, el camarógrafo Chucho Valencia y su servilleta, vamos a Melbourne, nos presentamos en el Estadio Olímpico, vamos caminando en el tartán, y de repente a mí me habían asegurado, me habían dicho por todas, me habían prometido que era un mano a mano, era una exclusiva de Televisa Deportes. Yo estaba confiado en que no iba a competir con alguien directamente, y que pues, lo que yo presentara era lo único que iba a ver, y aparte yo estaba del otro lado del mundo. Pero conforme voy caminando en el tartán del otro lado del estadio, empiezo a ver pues, un crew, un camarógrafo, un reportero, un asistente, algo empiezo a ver del otro lado. Y bueno, pues a lo mejor vienen a hacer otra historia. Perfecto, yo sigo caminando, nos vamos acercando al punto, y voy viendo que es TV Azteca, pues en ese entonces TV Azteca, y sobre todo buscando la competencia de las figuras olímpicas, quién podía hacer mejor las cosas. Juan Carlos Vázquez, que le mando un fuerte abrazo, por ahí andaba, y pues llegamos, nos saludamos,
Inmediatamente terminó el saludo y cada quien a su esquina, literalmente como una pelea de box. Él hablando con su jefe de información, que supongo era en ese entonces David Feitelson, y yo hablando por mi lado con Gerardo Valtierra sobre ¿qué crees? ¿Qué crees? No es exclusiva. Aquí está TV Azteca. Bueno, en ese entonces gritos de ¡no! Tienes que ganarla, tienes que hacer mejor la nota porque es lo más importante que vas a hacer en tu carrera. Y imagínense, para a un chavo de 22 años de edad que le estén diciendo todo eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Bueno, hablé con Javier también porque hubo 35,422 llamadas y bueno, pues a él también toda la presión de que tenía que hacer algo. Bueno, terminando las llamadas, vino la gente, el representante de Cathy Freeman, también se presentó Cathy Freeman y bueno, ya hablando con Juan Carlos, pues vamos a la entrevista, tú la quieres ser primero, perfecto, él pasó primero. Y usualmente estamos hablando, hace casi 20 años, las entrevistas, pues no había mucho movimiento, una toma era fija, te sentabas junto al entrevistado y se acabó, y eso era lo que se hacía. Pero pues había que hacerlo diferente. Y Juan Carlos, pues la verdad lo hizo diferente, pues empezó a caminar con ella, empezó a hacer otro tipo de cosas que eran llamativas. Y yo entonces empecé a preocuparme, estaba yo sudando frío, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo diferente. Yo también tenía pensado caminar sobre el tartán con Cathy Freeman, pero ya me ganó la idea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Híjole, termina para esto su parte de la entrevista y ahora me toca a mí. Y yo sigo pensando y pensando, bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Híjole, también empezamos a caminar y ya al final de la entrevista dije, pues, ¿qué es lo peor que me puedes decir? Que no. Entonces le voy a hacer una pregunta. Le dije, mira, Cathy, no soy Ana Gabriela Guevara, pero pensemos que soy el representante de México. ¿Qué te parece si hacemos una simulación de carrerita y nos despedimos a cámara, a cuadro? Me dijo, sí. Me dijo, sí. No podía creer. Me dijo, sí. Entonces quedamos en shock el camarógrafo y le dije, ¿sabes qué? Rápido, la cámara, tómala, vamos a hacerlo. Yo creo que Juan Carlos para eso yo creo que ya se había ido. Y pues sí, hicimos una simulación de carrera en la cual pues fue con la que se despidió. Inclusive ella también dijo Televisa Deportes y no tiene idea. Aquí fue un golpe mediático, sobre todo en mi chamba, porque pues se notó esa cercanía con el atleta, que eso es lo que se estaba buscando, hacer cosas diferentes. Y a partir de ese momento también quise incluir yo también de manera diferente en todos los stands o todas las finalizaciones de nota cuadro, algo diferente. Lo hice en la NFL y lo hice con Lorena Ochoa. Con Lorena Ochoa también recuerdo en Australia, cuando en el torneo en Gold Coast, por lluvias estaban suspendiendo o se estaba postergando el inicio de la ronda. Y no teníamos ninguna información porque no se había jugado absolutamente nada, pero yo estaba obligado a sacar una nota. El noticiero más importante deportivo de la televisión es el que tenemos nosotros en el canal de las estrellas, después de Joaquín López Dóriga en ese entonces, noticiero Televisa Deportes, y yo tenía que mandar una nota, y sobre todo de Lorena Ochoa, que era la atleta mexicana más importante, bueno, o finalmente era una de las grandes apuestas que en ese entonces se estaba haciendo. Pues, ¿qué hago? Le decía a Chucho, y otra vez también pensando, pues, pues, hay que arriesgar, hay que hacer algo diferente, y nos fuimos ahí en el carrito de gol, nos fuimos con la gente que estaba limpiando el campo, y vámonos así como si fuéramos limpiadores también, y ahí hicimos el stand, y recuerdo que también eso fue parte de lo que hacía, de lo que hizo diferente esa cobertura. La verdad fue un momento muy importante, y bueno, con Lorena también hubo un clic, el cual pues más adelante para todos sus torneos pues tuvimos también la oportunidad de estarla siguiendo por todos lados. Eso con Cathy Freeman, con Lorena Ochoa, y en la NFL pues también ha habido muchas situaciones. En general en el día a día siempre cuando te dicen que no, pues uno considera que pues, hasta ahí ya no hay forma, pero hay que moverse, y eso es precisamente lo que les quiero tratar de compartir, que eso es romper barreras y hacer cosas diferentes. En una de mis primeras coberturas del Super Bowl, fue en Miami, estaba John Elway y el mariscal de campo de los Broncos de Denver. Había dado 2 o 3 entrevistas y a mí también me habían pues, dado la responsabilidad de hacer cosas que valieran la pena o que llamaran la atención. Me acerqué por los conductos pertinentes porque siempre tiene que ser así, o bueno, en primera instancia es al representante del equipo y luego a su representante, y los dos me dijeron no puedes entrevistarlo, ya se tiene que ir. Estaba terminando una entrevista de
de radio y pues sí, y se negaban, y se negaban, y se negaban. Así que le platicaba al camarógrafo, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos ahí la gran figura de John Elway para hacer una entrevista, algo diferente, y me están diciendo que no. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos. En cuanto se levante, le voy a poner el micrófono y como somos nosotros los mexicanos, ¿no? Le voy a decir que soy de México, que nos diga cualquier cosa, porque digo, nada más tenerlo con el micrófono, en ese caso de Televisa Deportes, o que nos diera una respuesta, pues iba a marcar diferencia. Y efectivamente se levanta John Elway, y pues yo me meto ahí en el cerco de seguridad, meto mi micrófono y le hago la pregunta. John Elway, soy un gran admirador, imagínense, cuando soy de Dan Marino de los Delfines de Miami, eso no es cierto, pero pues soy un gran admirador, somos de México, por favor, dame la oportunidad. Yo recuerdo que la representante de los Broncos de Denver, o la que estaba, y su representante se me quedaron viendo así como y que me querían quitar, y les dijo Elway, no, sí, te contesto. Y me otorgó la entrevista. Y esa entrevista, por supuesto, pues ya se imaginaba, también fue todo un hitazo, afortunadamente. Bueno, ahí veo que hay muchas preguntas. Les mando un fuerte abrazo. Ahorita, por supuesto, esto es más de interacción y de todas las dudas que tengan, que por supuesto se las trato de resolver. Y bueno, pues esa fue una entrevista, la verdad, muy padre, que marcó también parte de mi carrera. Otra más, hubo una campaña en Televisa que se llama Ponte la Verde. Seguramente la recuerdan, en donde pues, jugaba la selección mexicana y Ponte la Verde y todos, y muy padre, y en Azteca se pintaban y nosotros nos poníamos, ya saben, siempre había un pique muy especial. Entonces, nosotros teníamos la consigna de que las distintas personalidades que fuéramos a entrevistar o con las que tuviéramos contacto se pusieran la verde. Había unos que pues obviamente no querían por la magnitud de personajes, sobre todo en los deportes estadounidenses. Pues imagínense, iban con Joe Montana, ¿te quieres poner la verde? Le decía que no y nos bateaba a todo el mundo. Pero bueno, a mí me tocó cubrir en Orlando un torneo de Tiger Woods, un torneo, digamos que era un acercamiento con promesas, distintas promesas del golf a nivel mundial, y había mexicanos, y pues a mí me invitaron. Y pues ahí estaba Tiger Woods también, pasando por cada módulo, pasando con los distintos jóvenes, y pues yo estaba ahí grabando también con mi camarógrafo, y pues llevé yo la playera verde de la selección mexicana y dije, pues Tiger Woods, imagínense, Tiger Woods, o sea, está todo acordonado, la verdad, pues me voy a animar a preguntarle qué es lo peor que puede pasar. Que me digan que no, bueno, que me quiten la credencial y que me veten de por vida, no, pero bueno, de acuerdo a las circunstancias y viendo cómo estaba todo, dije, pues me voy a animar. Y sí, cuando se acerca Tiger Woods, termina de hacer ahí pues algunas recomendaciones a los chavitos, y yo le dije, oye, Tiger, pues para México, un regalo para ti, la playera verde. Y sí, la playera, y la puso, se la extendió, y pues sí, eso fue. Creo que la primera imagen de la campaña por 2 meses de Ponte la Verde fue Tiger Woods con la playera. Los representantes de Tiger, recuerdo que hablaron a México diciendo que no podíamos usar su imagen, que cómo estábamos utilizándolo con la selección mexicana. Pero bueno, pues afortunadamente todo salió bien. Pero insisto, son cosas para ser diferente, y para mí en particular, siendo que tengo otra preparación, o que finalmente iba yo hacia digamos que hacia otra profesión, que quería ser abogado, y termino acá, te vas fogueando, vas haciendo otra carrera. Ser un periodista es algo dificilísimo. Además de tener una cultura general, se necesita una gran preparación, como cualquier carrera, irse preparando, y además constantemente irse actualizando. Eso es porque, digo, uno cree que un comunicador son los youtubers, o nada más es pararte una cámara y hacer. No, por supuesto, claro que no. Hoy en día es mucho más fácil porque así lo ha hecho la tecnología, pero no es nada fácil. Los monstruos de la antigüedad, sí, los grandes comentaristas, narradores, bueno, pues insisto, ahora tratamos de seguir escuela y tratamos de hacer lo mejor posible las cosas. Y bueno, así ha sido toda mi carrera, el tratar de hacer cosas diferentes en la vida personal también, el tratar de romper esas barreras del qué dirán, de si tengo miedo, de por qué no lo hago. En un Media Day de la NFL, en donde hay que hacer cosas diferentes, recuerdo que platicaba con John Sutcliffe, y una vez me decía, ¿cómo los admiro a Luis Alberto y a ti? Porque ustedes no solo tienen que cubrir la nota dura,
sino que tienen que hacer cosas diferentes. Y sí, porque son públicos distintos. El que tenemos en la televisión abierta a la televisión restringida. Hay un nicho. El que quiere ver deporte hardcore, pues sabe que a lo mejor en la televisión por cable o en los programas o en los canales especializados, pero pues nosotros le estamos platicando a un público mucho mayor. Entonces, tenemos que tener la información, pero también tiene que ser algo divertido, algo diferente. Y bueno, pues era para Luis y para mí era un gran reto. El poder todos los días hacer notas diferentes. A mí me tocó cubrir un par de años a los halcones marinos de Seattle cuando llegaron al Super Bowl. De hecho, tuvimos una amistad con Russell Wilson y mucha cosa, pero era por hacer eso. El estar leyendo, por ejemplo, nos topamos que coincidían las fechas con el cumpleaños de uno de los que estaba ahí, un liniero ofensivo, y yo le decía a Gina Olguín, mi compañera, que hacíamos notas, le digo, mira Gina, vamos a hacer esto, vamos a ir por un pastel y globos y no sé qué, le vamos a hacer una fiesta. Y la verdad quedó espectacular y la misma gente de la NFL quedó sorprendida, digo, no pasándonos de la raya, porque hay unos, sin decir nombres, que sí se pasan de la raya y hacen otro tipo de cosas, pero nosotros, dentro de todo, entretenimiento y sí, era la diferencia el poder, perdón, estoy aquí leyendo, bueno, aquí hay algunas preguntas, pero yo creo, si les parece, Fer, podemos hacer ya, creo que preguntas, creo que toda la banda quiere hacer más preguntas que el estar Claro que sí, como escuchando quieres que te a uno ayude, hablando. Sí, te adelante, ayudo a leértelas, ¿va? tú veme diciendo, sí, claro. Mira, aquí Lisbeth Álvarez. ¿Qué Ajá. tan experto se debe ser cuando se realiza una cobertura de algún deporte? ¿Se tiene que realizar una investigación previa? Por supuesto. Creo, Lisbeth, que eso es fundamental. El día que crees que no, que nada más te puedes presentar por ser Pepito Pérez y que la vas a romper, eso es lo más peligroso que existe. Yo creo que eso es arrogancia absoluta y es ahí cuando pierdes toda noción de la realidad. Por ejemplo, a mí me apasiona el básquetbol, me apasionan todos los deportes menos los toros, tengo que admitirlo. Pero yo en todo lo que hago trato de prepararme no al 100, sino al 200%, investigando datos, tratando de hacer cosas diferentes, aunque digan que puedas dominar un deporte. Claro que no, tienes que investigar, tienes que hacer, pues constantemente estarte actualizando de lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. En los Juegos Olímpicos de Torino 2006, los Juegos Olímpicos Invernales, es un evento de los que más he aprendido, porque ahí transmitíamos sin parar casi 24 horas al día, transmisiones de todo lo que estaba pasando en deportes invernales. Conocimiento, pues sí tenía, me ha gustado, la había seguido desde que tengo uso de razón, pero me metí, no tienes idea, a investigar datos, a hacer cosas diferentes. Y estamos hablando de que el Internet, pues apenas, bueno, sobre todo empezaba a tener una afluencia mucho más grande. Pero nosotros narramos cross country 50 kilómetros. Estamos hablando de una competencia de 3 horas y media, en donde pues nada más ves a alguien haciendo esto. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para durante 3 horas y media hacer una transmisión atractiva, o por lo menos que alguien que le interese, o como alguien que le está sapeando y te encuentra ahí se vaya a mantener? Pues ese es parte del reto, el hacer todo tipo o el tener todo tipo de armas a tu disposición para poder atacar esos momentos que uno no espera. Y te digo, ahí fue junto con Jorge Pietrasanta, Pepe Segarra, Gustavo Torrero, la verdad que les aprendí muchísimo y yo en lo particular ahí me preparé como nunca. Otra experiencia, nada más para cerrar eso, en Beijing 2008 estábamos en el programa de la mañana de Primero Beijing con Carlos Loret y él tenía así como ustedes ahorita en Zoom, tenía una pantalla enorme con 8 o 10 señales en donde en tiempo real pues estaban pasando las competencias. Debido al horario de China con México, pues todas prácticamente estaban realizando en ese momento. Y cada 5 minutos, el buen Carlos decía, Memo, ¿y ahora qué estamos viendo? Y nos switchaba a cualquier lugar y estábamos viendo dressage, donde pues había que describir lo que estaba haciendo el caballo y ahora vámonos a no sé qué, al hockey sobre... Y así nos íbamos de un lado para otro. Era la locura, pero bueno, pues ahí uno tenía que estar preparado. Aunque uno cree que saber, hay que darle con todo. Listo, Fer. Gracias. Vamos con José Gallegos. Primero que nada te manda saludos y abrazo. comenta lo siguiente. Hablas de picar piedra y esto es básico en la vida. Hoy que han cambiado las cosas y que cambiarán post-COVID, ¿cómo te imaginas que será tu profesión? ¿Cómo me imagino que será mi profesión? Mira, yo creo que
ha ido cambiando exponencialmente. La manera en la que uno consume entretenimiento hoy en día es muy distinto a hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. Y no solo es el deporte, porque ese yo creo que es el gran error que en México sobre todo y algunas ligas profesionales, inclusive algunos medios de comunicación, pensamos que todo se iba a quedar igual y no. No, tú estás compitiendo no solo contra el de enfrente, tú estás compitiendo contra, hablando de fútbol, estás compitiendo contra el circo, contra el cine, contra los youtubers, contra todo. Entonces, es un gran reto, sobre todo que hoy en día todo lo tenemos en la mano. Ya no tienes que estar esperando que la televisora decida si te va a transmitir o no. Aquí la inmediatez y tú todo lo quieres tener aquí. Además, también con los chavos o con los más jóvenes, el nivel de atención, y está comprobado, videos largos te cambian a los 10, 15, 20 segundos. Por eso los TikToks y todas las redes sociales que han tenido un gran éxito. Yo creo que es un gran reto el que tenemos los medios de comunicación, saber cómo poder conectar con la gente, sobre todo con los jóvenes que hoy en día lo están haciendo y están ávidos de tanta información y de tantas cosas al mismo tiempo. Y ese es el reto. Es el reto que yo creo que hoy nadie tiene la respuesta, y sobre todo pues es algo que está batallando en Estados Unidos, en México, en Europa. Estamos aprendiendo. Esto está cambiando de una manera radical. Había yo leído por ahí, creo que los 5 trabajos que más demanda van a tener en los próximos 5 años van a ser, en este momento no existen. O sea, no existen, porque va a ser no sé qué, electrónica nuclear, y eso hoy en día no es necesario. Entonces, está de locos, la verdad está de locos, y nosotros como medios de comunicación, pues la verdad es un gran reto el que tenemos adelante nosotros. Muchas gracias. Vamos con Lisbeth Álvarez. Ajá, ¿Cuál consideras que es un reto cuando toca realizar las coberturas de la NFL y tienen que hacer las entrevistas al final del Super Bowl? Habría que preguntarle a Luis Alberto, que él es un mago para eso, Luis. Además, por su tamaño con los jugadores, también se ha vuelto en alguien inconfundible y siempre preguntan por él, pero sí es un gran reto. De entrada, el idioma. Créanme, una cosa es verlo por fuera. Uno puede decir, sí, inglés, qué fácil, y estar haciendo. No, créanme, hacer la traducción simultánea en el calor del momento, después del Super Bowl, terminó el partido, tratar de entrevistar y hacerlo como lo hace Luis Alberto, la verdad, mis respetos, es muy, muy, muy complicado. Yo me ha tocado también en un par de ocasiones hacer traducciones simultáneas con Joe Montana. Nos invitaron alguna vez. Lo invitaron alguna vez, creo que fue en Guadalajara, estaba patrocinado por una cerveza, y él fue a hacer comentarios en el programa o en la transmisión. Y obviamente, para ahorrarse presupuesto, pues no trajeron un traductor. Le dijeron, voltearon, dijeron, pues Memo. En ese entonces yo no estaba de fijo con Toño, Enrique y Pepe. Entonces, pues yo me senté, y sí, de traductor simultáneo. Imagínense, durante la transmisión con Joe Montana es complicadísimo, aunque literalmente es mi lengua materna el inglés, pero sí hay que estar muy preparados. Leer mucho, saber anécdotas, cosas curiosas que uno va conectando, que uno va hilando sobre la marcha, ¿no? A lo mejor un dato que tiene alguno presente y a lo mejor pasa en ese momento y ya sabes cómo hilarlo. Eso lo hace muy bien Luis Alberto, y eso tratamos de hacer todos también. Bueno, por lo menos a los que yo conozco y con los que tengo el gusto de convivir todas las transmisiones. Muchas gracias. Dice Juan Pablo Cervantes, ¿cuál ha sido tu entrevista más difícil? ¿Cuál ha sido mi entrevista más difícil? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Anda, nunca me había puesto a pensar. He tenido varias, pero la más complicada. Yo estoy pensando, perdón, pero es que ahorita puse a correr el ratón para ver si recuerdo alguna que haya sido distinta, complicada. Bueno, con Michael Phelps, una en Nueva York. Nos invitaron para hacer una entrevista mano a mano, y solo había 4 medios en el mundo que tenían, digamos, esa oportunidad de entrevistar a Michael Phelps. Y recuerdo que le hice una pregunta, no la
estoy consciente cuál fue, pero digamos que no le agradó mucho la primera pregunta que le hice. Y luego, inmediato, su lenguaje corporal y todo, se puso a la defensiva. Entonces, ¿cómo hacer que Michael Phelps, que además es muy abierto, que es alguien es muy chistoso, la verdad es muy chistoso Michael Phelps, era cómo podía regresarlo a esa zona de confort para poderle seguir haciendo preguntas que además me aporte algo a lo que estábamos haciendo. Y recuerdo que me fui por una tangente y ahí conecté, por ejemplo, recuerdo que era es un gran aficionado de los Cuervos de Baltimore. Y por ahí le empecé a hacer algunas preguntas de la NFL y como anillo al dedo, quedó perfecto y terminamos siendo amigos. Recuerdo que cada vez que me ve me dice, ¡hey, mexicano! Esa fue complicada, Michael Phelps. El cómo poder improvisar y cambiar sobre la marcha. Muy bien. Santiago León, como reportero de deportes, describe a alguien que se quiere dedicar a lo mismo. ¿Cuáles son los valores que tú crees que debe tener una persona que se dedique a este medio? Los valores. De entrada, creo que los valores te los inculcan en casa. Eso es fundamental, ¿no? El que nace chueco seguirá siendo chueco. He convivido con muchas personas que tienen una visión de la vida y de lo que está bien y mal, la verdad, que deja mucho que desear. Pero yo en particular, digo, ser uno mismo, no tratar de ser alguien más, decir la verdad, eso es muy importante. El arriesgarte también, porque hay veces cuando uno está con algún personaje que a lo mejor quieres o que conoces mucho y que son preguntas incómodas, pero tienes que hacer la pregunta difícil. A lo mejor te va a costar la amistad, pero tienes que hacer la pregunta difícil. Sobre todo si te quieres ser un muy buen periodista o muy buen reportero, tienes que investigar y tienes que irte más allá. Recuerdo cuando yo estaba haciendo un reportaje, la verdad yo nunca fui bueno y no soy bueno porque no tengo esa base. Trato de maquillarlo con otras cosas. Yo creo que por ahí me fui, pero estamos haciendo un reportaje, una serie de reportajes sobre el fútbol americano en nuestro país, que existían algunos tipos de estímulos y becas, estímulos económicos sobre todo, a jugadores, que no veo nada malo, porque pues, así debe ser, y ahora ya están cambiando la legislación sobre eso, sobre todo en la NCAA, pero en ese entonces pues, estaba prohibido, era lo peor que podía existir, y en México pues era todo un escándalo, y yo creo que me tuve que meter y estudiar, y pensé que me iban a golpear y todo, pero pues, salimos con la noticia y con el reportaje, y ser tú mismo, digo, meterte mucho en el tema, estudiar muchísimo, y como te digo, la verdad, fundamental, siempre la verdad, nunca decir mentiras. Eso tarde o temprano se regresa y te afecta. Además, la gente, aquí no hay forma de, y más hoy en día, con todas las redes sociales y con todo lo que existe, alguien que dice una mentira muy rápido, sabes que es y quedas tachado para siempre. Gracias, Memo. Fernanda Arrazola, ¿cómo administraste tu tiempo y tus prioridades cuando dejabas la carrera de Derecho para entregarte a tu vocación? Hola, Fer, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo todavía no sé cómo lo hacía. La verdad, fue muy complicado. Recuerdo que cuando regresaba con algunos maestros y les decía que iba a empezar a trabajar, me decían, sí, ¿dónde estás? ¿En qué despacho? ¿Qué vas a hacer? Y luego, no, voy a viajar con Lorena Ochoa y por eso no me voy a presentar 2 semanas a clases. Me digo, no, ¿cómo? Aquí es presencial, tienes que estar aquí. Inclusive Loreta, la directora de la carrera, también creo que no le agradó mucho la noticia. Había unos que entendían, a unos que sí les gusta el deporte y sí lo entendieron y además las calificaciones eran buenas, pero sí fue muy complicado el poder llegar a la balanza, ¿no? Y en el plano personal, eso me ha ocurrido. En un principio, les puedo decir con mi hijo mayor, me perdí casi todas las cosas, porque uno piensa, uno dice trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Es muy cierto, cuando uno se pone a pensar realmente sobre ese uso de palabras. Y sí hubo un momento en donde yo trabajé 3 años de lunes a lunes. De lunes a lunes trabajaba. Pero también hay cosas muy importantes en el plano personal, en este caso la familia, y hay veces donde pues, tienes que decir que no. En la carrera fue lo mismo. ¿Cómo poder hacer? Pues lo académico es fundamental, pues traté de llevarlo lo más posible, pero pues, también me decidí por el trabajo,
¿no? La experiencia y las cosas que estaba yo consiguiendo en mi trabajo, sabía que no lo iba a hacer en otro lado. Y pues son elecciones que uno va tomando. Posteriormente tratas de complementarlo y seguirlo, pero pues son decisiones que uno va tomando. Es muy difícil realmente llegar a un justo medio. Gracias. Iván Avilés, ¿qué opinas del papel que han hecho las mujeres en el periodismo deportivo actualmente y a quién admiras? Mi querido Iván, pues creo que a mí me ha tocado esa transformación, sobre todo en México. Yo creo que en otros países, Sudamérica, en Estados Unidos, grandes reporteras, grandes. Doris Burke se me hace una de las mejores narradoras con el conocimiento que tiene de básquetbol. Hay muchas reporteras de cancha que la verdad hacen, yo las admiro impresionantemente, pero en México había, yo creo, una concepción errónea sobre lo que la figura de la mujer era en la televisión abierta. Uno pensaba que simplemente era una cara bonita. Yo creo que eso al principio de mi carrera, pues eso yo lo podía ver. Pero no, por supuesto que no. Las mujeres son, yo creo que inclusive más preparadas que nosotros. El manejo del idioma, del vocabulario que utilizan. Ahora, las narraciones, por ejemplo, hay mucha gente que luego comenta sobre Marion Reimers, ¿no? Que narra y la verdad lo hacen, yo creo que lo hacen muy bien. Insisto, la gente cree que es muy fácil, pero no. El prepararte y el poder llegar y hacer esas cosas, la verdad, mis respetos en mis compañeras del día a día, tanto Adriana Monsalve, que tiene un estilo de tantos años, Lindsay Casinelli, Valeria Marín, todas que no está peleada también el ser una cara bonita con la inteligencia y con el talento. Creo que hace mucho tiempo eso es lo único que se buscaba. Se buscaba un prototipo de personaje en el deporte que fuera simplemente bonita, sin meterse más a temas o poder a lo mejor ahondar y dar su opinión. Creo que estábamos equivocados y pues no, por supuesto que estábamos equivocados, pero hoy en día ya no existe eso. El talento está ahí se nota y la verdad son extraordinarias. Muchas gracias, Memo. Moisés Mercado, ¿cómo manejar la fama? Ser líder y figura para algunos y que esta no te gane. ¿Cómo estás, mi querido Moisés? Pues fama Luis Miguel, ¿no? Yo qué, no. Lo único que cambia en mi línea de trabajo con otros es que nosotros tenemos una cámara enfrente todos los días, pero en general creo que en esto, como en cualquier otro lugar, cuando tú crees que eres el mejor, ese es el día que valiste, ¿no? Te tienes que ir con el yo solo sé que no sé nada, y eso es muy cierto. En esta vida no sabemos tantas cosas, vas aprendiendo tanto y todo, créeme, me ha pasado en la NFL y en la NBA, uno cree, oye, sí, yo soy experto en los Rockets de Houston y luego hablo con un colega y me doy cuenta que me falta muchísimo y que finalmente yo creo que así uno tiene que hacer su día a día, pensar que siempre vas a aprender y que hay demasiada gente que quisiera también estar donde tú estás, que eres un privilegiado y que por eso le debes de echar 3, 5, 10, 15, 100 veces más ganas para mantenerte y para que puedas hacer bien lo que nos apasiona, en este caso lo que me apasiona. Frida Hernández, ¿dónde reside tu ética en el periodismo deportivo? Hola. Bueno, ¿dónde reside mi ética? Bueno, insisto, en decir la verdad. Creo que eso es fundamental en todo lo que hace uno, en particular en nuestra línea de trabajo. Eso es importante. Hay veces que nos hemos negado a hacer ciertas cosas porque no estamos de acuerdo. Yo les puedo decir, por ejemplo, notas de toros. A mí los toros no me gustan, no me agradan. Respeto a la gente, tengo amigos toreros, pero cuando a mí me dicen, sobre todo cuando está empezando mi carrera, ve a hacer la nota de toro, la verdad yo no lo quiero hacer porque no es algo con lo que comulgo, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, y creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Creo que eso tiene que ver con ética. Muy bien. Alberto Villegas, ¿qué tan importante es tener contactos para sobresalir en los medios? Fundamental.
fundamentalmente eso me lo enseñó Adolfo Peñalosa, que le mando también un fuerte abrazo. Para cuando nosotros empezamos era tener una libreta, ¿no? Con todos los contactos posibles, apuntando sus teléfonos. Ahora ya es mucho más fácil, uno lo tiene ya en el celular, bueno, pero sí uno nunca sabe cómo vas a necesitar conexiones. Creo que hice un muy buen amigo en la NASCAR, está jugando mucho ya en la NASCAR en los Estados Unidos, a Seth Bacon, y terminó estando en la NFL, y una vez estábamos buscando alguna conexión con, creo que a Cam Newton, y él trabajaba en la NFL en ese entonces, y por medio de ese contacto que había hecho yo en la NASCAR años atrás, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos hoy en día con Cam Newton, gracias a Seth Bacon. Y insisto, todas las personas que conoces, nunca te cierres una puerta, nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Entonces, esa es parte de mi filosofía. Nunca cerrarte una puerta, siempre dejar todas abiertas, porque en algún momento, con este tipo, digamos, tanto ellos te van a necesitar a ti como tú a ellos, y así puedes llegar siempre a resolver todo. Las preguntas no dejan de llegar, Memo. ¿Te parece Encantado. que... Encantado. Dale. No, todas. Sí, Fer. Ah, Seguimos. Alejandro Martínez, ¿cómo realizas el cambio entre el vocabulario hablado al vocabulario escrito? ¿Cómo? Perdón, ahí te cortaste. ¿Qué me decías? Perdón. ¿Cómo realizas el cambio entre el vocabulario hablado al vocabulario escrito? También es una muy buena pregunta. No, nunca fui bueno para el español. No me gustaban las clases de español cuando estaba yo en la... ya que ni me escuchen mis maestros en ese entonces, pero sí. La verdad soy muy afortunado, tuve una gran formación académica. Ahora lo estoy padeciendo con mis hijos también porque tienen clase de español. Y sobre todo redactar una columna también es un tema. Pero ¿cómo hago la diferencia? Practicar, leer mucho. Hay veces que a mí me costaba mucho. Imagínense, siendo que estaba estudiando Derecho, me costaba mucho, ¿no? O más bien no me gustaba leer cosas que no me apasionaban. Pero el estar leyendo constantemente, eso te ayuda, uno, para expresarte, para también utilizar sinónimos. Eso también es muy importante. Cuando el escrito en particular, uno va viendo, y cuando utiliza mucho una palabra, siempre tengo, y no les miento, a ver si se ve en mi teléfono. Al día de hoy, insisto, yo solo sé que no sé nada. Aquí tengo mi aplicación de Word, no sé si se alcanza a ver, no, porque bueno, Word Reference, y aquí me meto para sinónimos, es muy importante, ¿no? También los sinónimos, significados, alguna palabra, ortografía, eso es fundamental. Creo que me ha ayudado mucho mantenerte vigente con una columna, y por supuesto, pues el vocabulario, el léxico que uno utiliza cuando está hablando también. Pues ver muchas cosas, programas de cultura, aunque no lo crean, también lo hago de vez en cuando, y más con mis chamacos, pero sí, yo creo que eso es importante, Fer. Muy bien. Cristian Muñoz, ¿dónde consideras que se encuentra el periodismo deportivo en México respecto a otros países? Si tuvieras la oportunidad, ¿dónde te gustaría trabajar? Mi querido Cristian, ¿dónde estamos? Híjole, la idiosincrasia que tenemos nosotros los mexicanos es un tema donde todo es fútbol, y después de eso, fútbol también otra vez. Eso, me encanta el fútbol, sobre todo el internacional, pero en México sí tenemos un gran vacío sobre cultura deportiva. Quisiera que fuera diferente, pero no lo es poco a poco. Hemos tratado, conforme el paso de los años, colegas y tu servilleta, pero es muy difícil. Me gustaría trabajar también, en Estados Unidos, siendo, yo creo, mi trabajo, si ustedes me dijeran, ¿qué me gustaría hacer? Dejar todo ahorita, irme de hacer otra cosa, ser gerente general de un equipo de profesional, como los Rockets de Houston, del básquetbol o de la NFL, eso sería, yo creo, también mi chamba, digamos, utópica en estos momentos. En el periodismo deportivo en México, es que ese es el gran problema. La gente solo te consume fútbol, tristemente. Hay nichos, por supuesto. No te estoy diciendo que no nos gusten otras disciplinas, pero la gran mayoría se inclina por el fútbol. Y
hay que recordar que todos los medios de comunicación también son negocios, y si no venden periódicos o no tienen clics o la audiencia no los sintoniza, pues obviamente se viene la catástrofe. Y entonces hay que también que llegar con un justo medio, y a nosotros nos ha tocado, créeme, a Toño, Enrique, a Pepe, a mí, nos ha tocado el lidiar con eso. ¿Por qué el programa de Lorena Ochoa se transmite hasta las 12 de la noche? Pues porque la telenovela de María Mercedes también te da 10 veces más de rating. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque programación, créeme que es una situación complicada. Los partidos, ¿por qué si se pasa el partido de Querétaro contra Morelia? Por decir uno, no me vayan a crucificar ahorita por si alguien es de Querétaro, ¿no? Pero ¿por qué lo están viendo y no un partido de playoffs? Que la gente es lo que te consume. El grueso de la población es lo que te consume. Entonces, ese yo creo que es el gran problema en México, el que tenemos que cambiar. Y para ponerte un ejemplo rápido, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, María del Rosario Espinosa se estaba convirtiendo en la atleta mexicana más ganadora de todos los tiempos, la atleta con más medallas, bueno, del oro que tenía en 2008, y estaba a punto de conseguir el bronce. Había perdido, pero en el repechaje finalmente sumó el bronce. A mí me tocó narrar esa medalla de María, fue privilegio. En el IBC, que es el Centro de Transmisiones Internacionales, todo en el set enorme que teníamos de Televisa Deportes, solamente había 2 personas con la María Rosario Espinosa. Estaba Enrique Burak y estaba yo. Todos los demás estaban en Wembley viendo cómo la selección mexicana le ganaba a Brasil para obtener la medalla de oro. Y si les hago preguntas también uno por uno, ahorita ustedes van a decir, ¿qué prefieren, María Rosario? El fútbol. Ese es el gran problema. Tenemos que cambiar el chip. Sí, está bien, vamos a seguir con el fútbol, pero también vamos a abrirnos hacia otros deportes, y eso es lo que cambia con el periodismo mexicano con otros lados. Fernanda Razola, ¿crees que todo hubiera sido diferente de no haber tenido el apoyo de tu familia y cómo lo hubieras llevado a cabo? Fer, sí, yo creo que sí. No sé, si yo no hubiera, la verdad he sido también muy afortunado. Mis papás me han apoyado en todo lo que he hecho, bien o mal, ¿no? Uno aprende más de las derrotas y de las decisiones equivocadas que de las acertadas o de las buenas cosas. Pero la verdad no sé cómo lo he lidiado. Y más porque ya tenía, insisto, más o menos una carrera trazada o un objetivo dentro del derecho, de la política, y el irme de lleno a ser periodista, intento de periodista, reportero, comentarista, pues la verdad, su apoyo fue muy importante. Y siempre, porque a mí me tardaron, no están ustedes para saberlo, ni yo para decirles, pero 2 años casi, bueno, 1 año y fracción, en que me pagaran. O sea, estuve becado, o sea, no me dieron ni un solo centavo por casi 2 años. Así usualmente era un círculo vicioso de antaño, que así se trabaja en los medios de comunicación, como becario prácticamente, ¿no? Siendo que ya estás en la universidad y que ya pues, no me pagaron ni un centavo, pero recibí apoyo de mis papás, me dijeron adelante. Y poco a poco pues vieron que con trabajo duro, pues ahí estuvimos, pero sí, es fundamental. Ahora, ¿hubiera hecho lo mismo si no hubiera tenido su apoyo? Yo creo que sí. El tema es que hubiera sido mucho más complicado, pero cuando uno tiene un objetivo, hay que ir por él. Y cuando uno está convencido, sí te puedes equivocar, claro, en algún momento, pero si no lo intentas, regresamos a lo del principio, el miedo, las barreras, pues nunca vas a saber y te vas a quedar, la vida es muy corta, más adelante te vas a arrepentir por no haberlo intentado. Si tú quieres hacer algo, hazlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mauricio, ¿has entrevistado a algún futbolista de talla mundial? Mi querido Mauricio, sí. Algunos cuantos. Me ha tocado aquí en México, algunas liguillas, algunos reportajes de color. Pelé también me tocó por acá. Maradona de lejos, no tuve la oportunidad. Y en los mundiales, en el del 2014, pues es que casi todos mexicanos, figuras internacionales, me hubiera querido, recuerdo que estuvo, ¿quién más? Mascherano me tocó entrevistarlo también. Zanetti, bueno, por convivir, ¿no? Figo, también con Figo, en el Mundial de Brasil 2014. Sí he tenido la oportunidad de convivir con algunos cuantos, y por supuesto también es igual de impactante, ¿no? Que ver de otro deporte, ver a los futbolistas. Pero sí he tenido muchos. Hubiera querido más, pero como que existe esta división también en los deportes. En México, sobre todo, pasa mucho, ¿no? Los que están en el fútbol, soccer, y los que están en el resto de los deportes. Ahí viene lo que les digo de la idiosincrasia. Todos los deportes los ponen en un lugar. Todos, el resto de los deportes. Perdón, me fui.
pero no estaba en ropa interior ni nada, ¿eh? No, todos los deportes los ponen en un lado y el soccer los ponen en otro. Así lo dividen. Es increíble, pero bueno, así está, así es. Gerardo Nasta te pregunta, ¿qué opinas del documental de Michael Jordan? ¿Cuánto tiempo? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escucho perfecto. No. Híjole, podemos hablar como días y días de eso. No, un gran documental, pero eso les voy a decir, la NBA, como quieren ver una liga que trabaja muy bien, hay que voltear a ver lo de la NBA. Se dieron cuenta de lo que está pasando, no son ajenos a la realidad, entretenimiento, porque la NBA, dejen el deporte, se ha convertido en una liga de entretenimiento y saben que la gente te va a consumir ese tipo, jugando con la nostalgia y con una gran generación y el tema deportivo, pero pues eran los grandes personajes, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, y pues se rompieron quién sabe cuántos récords y 25 millones de personas vieron el documental de The Last Dance y van a hacer muchas otras cosas. Creo que es una manera también de conectar. Hay muchas generaciones. Ya no hablemos de lo de Jordan, los de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant ya en los principios de los 2000 del nuevo milenio, que no los vieron jugar y también pues eso te ayuda para que los más jóvenes se empapen un poco más de historia. Dice Varinia, ¿crees que en algún momento hay el mismo número de periodistas, mujeres y hombres en medios de comunicación? Creo que te estabas cortando un poco. Creo que la pregunta era, no te preocupes, si alguna vez va a haber la misma cantidad de periodistas mujeres que de hombres. Mujeres y hombres, exactamente, en los medios. Claro, por supuesto. Yo creo que más mujeres. Cuando las mujeres, que si me ven aquí mi esposa, mi hija me están viendo, cuando tienen la mente puesta en algo, lo consiguen. Eso es un hecho. Eso es un hecho bajo cualquier circunstancia. El periodismo mexicano, o la manera en la que las mujeres han estado relacionadas con el deporte, es muy distinto a otros países, pero se está consiguiendo. Cada vez más hay mujeres metidas en el deporte. Anteriormente, en México, que una mujer le gustara el deporte era muy extraño, o por lo menos bajo la ideología que teníamos o que tenía mucha gente, pero por supuesto que no lo es. Lo que pasa es que no se habían metido de lleno y ahora poco a poco estamos viendo más mujeres siendo anchors, narradoras, comentaristas, y lo hacen mucho mejor que los hombres. Así que no tengo duda que en un futuro cercano eso va a pasar. Ya lo estamos viendo. Hay programas donde las que conducen son mujeres, las que narran son mujeres en el día a día, ya no en programas especiales. Antes nada más era el Día de la Mujer, todas son, no. Aquí ya vemos en el día a día, hay muchas mujeres que les apasiona el deporte, que por alguna otra razón, sobre todo en México, no se habían metido de lleno y ahora lo están haciendo. Además, se están abriendo las puertas porque antes no había esa apertura en los medios de comunicación para las mujeres. No eran bien vistas, porque aquí en México, es la verdad, somos un país machista en muchas cosas, y en los medios por mucho tiempo fue así. Te pido una recomendación, Roberto Durán. ¿Sabes cómo se puede aplicar para trabajar actualmente? ¿Solo es por convocatorias aleatorias o cuál crees que pueda ser la mejor manera para tocar puertas? Hay muchas, yo te platico. Para mí fue este casting que les platicaba al principio, en donde pues yo nunca pensé que iba a haber la oportunidad, lo vi y ataqué, ¿no? Pero muchos compañeros que platicaban anécdotas, Alberto Lati, que estuvieron, creo que por meses, todos los días yendo a Televisa Chapultepec para a lo mejor toparse con Raúl Orbañanos y pedirles que les diera una oportunidad. Cuando finalmente se las dieron, pues ahí estuvieron y se metieron también sin un solo centavo y poco a poco fueron subiendo. Es decir, a veces es muy complicado. No les voy a decir que no, la vida es complicada, la vida es muy difícil, pero ¿qué hacer? Cuchillito de palo. Todo, si tú quieres lograr algo, tienes que insistir. Mandaba correos, por ejemplo, hacer entrevistas internacionales importantes. Recuerdo con Jackie Chan, lo estaba buscando en el 2008, me pidieron a mí hacer figuras internacionales de China, imagínense, figuras importantes de China, de cualquier ámbito. Y pues Jackie Chan, pues cómo llegó a Jackie Chan, y también les digo, pues por ahí, por algunos contactos, mandé, no les miento, como 342 correos electrónicos, y en alguno me contestaron. Y llegamos a Jackie Chan, creo que ahí contactamos para que lo entreviste, creo que lo entrevistó finalmente Beto Lati, pero llegamos a Jackie Chan por la insistencia. Entonces,
no es diferente para esto de los medios de comunicación. Es muy difícil, claro, es un momento complicado porque, como les decía, no sabemos realmente los medios hacia dónde movernos por cómo se está consumiendo el entretenimiento. Se están haciendo grandes esfuerzos, se hacen grandes cosas, te digo, también hay equivocaciones, pero pues hay que insistir, hay que ir a tocar puertas, y si en una te dicen que no, que no sea, insisto, esa barrera, pues a darle otra vez, y uno nunca sabe, en algún momento te van a decir que sí. No te quedes con el qué hubiera pasado si tú ataca, siempre ataca. Rubén Arzate, ¿por dónde crees o recomiendas que se podría empezar en el marketing deportivo, con miras de llegar algún día a ser director de mercadotecnia de un club? Esa es muy buena. Esa es muy buena. La verdad, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Usualmente, ahí también por contactos, hay muchos que terminan en los clubes por contactos. Oye, ¿a ti te gusta la mercadotecnia? Vente, te invito a mi equipo. Y no voy a decir nombres, pero así conozco a varios en los que han terminado de esa forma. Pues prepararte. ¿Cómo terminar dentro de un equipo? La verdad, nunca me lo he puesto a pensar. Nunca he puesto a pensar. Tocando puertas, igual, mandando currículums. Alguien te va a tener que contestar. Alguien tarde o temprano te va a tener que contestar, y ese que te conteste, pues a lo mejor es la oportunidad que has estado buscando, pero yo creo que es por ahí, porque así yo lo haría. O sea, finalmente, yo les digo, por ejemplo, mi chamba perfecta sería ser gerente general de este equipo, ¿no? Y los Rockets o de ¿y cómo lo haría? ¿Cómo llegaría? Pues por donde me dé donde encuentro una grieta, y por ahí me meto como la humedad para ver si hay forma de meterme. Y si uno ve, inclusive, digo, en el fútbol mexicano, te voy a hablar, por ejemplo, de mi área que cubre el día a día, ¿no? En Estados Unidos, en los equipos. Pues es ir subiendo, empezar desde abajo, pedir una oportunidad en un equipo. Hay muchos que empezaron o tenían bases como su servilleta de otros estudios, y fueron subiendo y se fueron acomodando y terminaron siendo el gerente general o el presidente del equipo. Y así yo creo que también debe ser aquí en México. Voy, Memo. Sí, no, por favor. Para no repetirte, aquí está. Todos los que se animan. Brenda Casarín, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué recomendaciones podrías dar a alguien que quiere empezar a generar contenido periodístico sobre el fútbol americano en México? Esa es una muy buena pregunta. Brenda, es una muy buena pregunta. La UNEFA, digo, de entrada, creo que hoy en día la tecnología nos da la oportunidad de poder tener nosotros convertirnos en reporteros, ¿no? Y ir a los entrenamientos y ver, por ejemplo, los Pumas, las Águilas Blancas, ir a los Tex, estar ahí buscando, platicando con los propios jugadores, con los coaches, y ahí uno se va empapando y uno va aprendiendo y van haciendo cosas diferentes, y cómo son las novatadas, por ejemplo, o cómo festejan ciertas cosas, la historia detrás de los jugadores. Hay muchos que tienen familia, y cómo le hacen para combinar los estudios y pueden seguir jugando fútbol americano. Entonces, ahí poco a poco uno va armando su historia, y así empezaron páginas especializadas en fútbol americano en nuestro país, que eran muy pequeñas y que ahora son grandes, ¿no? Digo, no solo en nicho, hay gente que busca información en esas páginas porque son muy buenos, y hay gente que se ha ido sumando a los distintos proyectos, hablando solamente de fútbol americano. Yo creo que eso es lo que debes hacer, empezar por picar piedra. Yo iría a los campos de entrenamiento, yo me acercaría a las prácticas, hablaría con los coaches, hablaría con los asistentes, con los jugadores, y así vas armando historias, te van ocurriendo cosas, vas haciendo diferentes y las vas subiendo. Puedes tener tu blog, puedes hacer muchas cosas. Pues YouTube, puedes abrir tu canal de YouTube, puedes hacer TikToks con los propios jugadores, cosas chistosas. Hay muchas maneras de expresarte y conectar con la audiencia, y así poco a poco va creciendo, como las propias redes que tienes. Cristian Muñoz, ¿cómo lidiar con el comportamiento o ego de los deportistas que no ayudan para el desarrollo de las entrevistas o que son de pocas palabras? Muy difícil. Como lo de Haaland, ¿no están viendo a Haaland? El futbolista del Borussia Dortmund, estaba viendo el otro día, se viralizó en redes sociales las preguntas que les hacían, y él contestaba con sí, no, pero aparte de una forma despectiva, chamaco ahí, imberbe, qué cosa. Bueno, debe estar preparado para todo. Pero ¿cómo lidiar con ellos?
de entrada, a mí me enoja, les voy a platicar, porque creo que los deportistas luego se olvidan quién los puso ahí. ¿Y quién los puso ahí? Los aficionados, que sacrifican tanto para que ellos puedan estar ahí. Y hay unos que son, hijos, son dificilísimos. Yo de plano, cuando alguien no quería hablar con nosotros, yo me iba también, yo no lo entrevistaba. Y luego, oye, ¿por qué te paras? Pues, porque no quiso, o llegó 30 minutos tarde, pues también tienes que dar a respetar. Y yo no estoy hablando que sea yo Bob Costas, ¿no? Pero a lo que me refiero es, también te tienes que dar a respetar. Y sí hay deportistas que son muy difíciles, muy complicados, muy, muy complicados. La verdad, yo prefiero ni siquiera cuando se pasan, si son groseros, digo yo, cachetada con guante blanco, eres grosero, gracias por participar, hasta ahí quedó, pues que alguien más te entreviste. Yo no te doy la nota, porque también se olvidan que necesitan de nosotros los medios para subir su marca, ¿no? Para que ellos también sean vigentes. Entonces, es una situación muy difícil, pero vaya que hay muchísimos así, y eso vamos a regresar a México. La mayoría, no voy a decir, no, espérame, se va a entender mal, no. Muchos de los que son odiosos en el deporte son futbolistas, porque porque creen que son indispensables, porque así lo hemos hecho en México. Los deportistas amateurs, Paola Espinosa, María del Rosario Espinosa, Lorena Ochoa, todos los profesionales de otras disciplinas, Paola Longoria, son extraordinarias, o sea, están ávidas de que que volteemos a verlas, que volteemos a apoyarlas, además son grandes personas. No estoy diciendo que no sean los futbolistas, claro que hay muchos futbolistas que son extraordinarios, son grandes seres humanos, yo tengo varios amigos futbolistas, pero hay muchos que te digo, ese es el gran problema en México, los subimos en el ladrillo y luego los perdemos totalmente. Alonso Lemos, ¿cómo preparas una entrevista? ¿De acuerdo a qué enfocas tus preguntas? Mira, te platico, de hecho, Alfonso, te mando un fuerte abrazo. El día de ayer me tocó hacer una entrevista también, pues sabes que ahora todo es virtual, con Troy Vincent, que es el segundo a cargo de la NFL, ¿no? Digamos, está el comisionado Goodell, Troy Vincent ahora es el que tiene que ver con todo lo que pasa en el emparrillado. ¿Cómo preparo? A ver, aquí está, espérame, reporte, cuentan espérame, déjame ver si lo encuentro. Bueno, le mandé. Bueno, ¿qué hice con Troy Vincent? Primero, yo soy un enfermo de la NFL. Troy Vincent lo seguí, imagínate, chavo, eso que quiere decir algo de mi edad, pero a principios de los 90, él era esquinero de los Delfines de Miami, entonces pues yo lo conozco bastante bien, sé que fue un Pro Bowler, luego con las Águilas de Filadelfia, sé lo que hace, su trabajo, sé lo que dijo, pero ¿qué fue lo que hice para preparar esa entrevista? Me metí a las redes para saber qué había dicho, digamos, ahorita en a lo mejor medios estadounidenses, ¿no? Criticó mucho la regla de repetición instantánea, que fue que fue una masacre terrible. Hablaba de muchas otras situaciones. Me metí también para situaciones personales, ¿no? Para saber, pues, de sus hijos, tener un entorno de quién era Troy Vincent. Y todo eso lo plasmé en digamos que en un cuestionario. Por lo menos yo puse ahí varias preguntas que le quería hacer, eran como 6 o 7. Cuando lo tuve ya aquí en el mano a mano, conectamos inmediatamente, le hice un par de preguntas chistosas sobre su universidad, ya se rompe el hielo. Para mí eso es muy importante, que se rompa el hielo desde un principio, que el entrevistado se sienta cómodo. Entonces, solamente empiezo con algo así y luego ya te vas con las preguntas duras. Pero de acuerdo a lo que yo tenía yo redactado, nos fuimos por distintas tangentes, porque de acuerdo a lo que él te va dando, pues tú le vas preguntando. Y aunque, te juro, yo creo que me pasé por lo menos 3 horas checando distintas cosas sobre Troy Vincent, donde se supone que yo sé quién es Troy Vincent, pero aún así me preparé 10 veces más, y así lo hago siempre sobre una entrevista. Pues creo que quedó muy bien y es algo que vamos a utilizar también en tu DN. Él también quedó muy contento, me dijo que había algunas preguntas que le llaman mucha atención sobre la seguridad de los jugadores y muchas situaciones, pero así es como me preparo. Nos vamos a ir con 2 últimas. De Iván Calderón, ¿qué opinas de la figura de José Ramón Fernández en el periodismo deportivo del país? Un ícono. José Ramón es un ícono, es el más grande antiamericanista en la historia. Ha hecho un estilo que muchos han tratado de igualar, de imitar a lo largo de los años. Hizo una escuela, tiene muchos alumnos avanzados que también son muy buenos, pero es una institución, eso me queda claro. Y
como José Ramón y como Toño, y como a todos les aprendes. Y la manera, tiene una manera de hacer periodismo que a lo mejor a mucha gente no le gusta, digo, cuando el gusto se rompe los géneros, pero él tiene un estilo muy definido y le ha gustado a mucha gente. Y él ganó ese nicho antiamericanista, se lo ganó desde el día uno. Y por eso es uno de los más importantes, no solo en México, de habla hispana. Eso es un gran periodista. Y nos vamos con la última. Gerardo Nasta, ¿qué opinas del draft que se hizo virtualmente? Gerardo, fuerte abrazo. Pues muy bien, la verdad me gustó. A ver si no se queda, me gustó mucho porque además pudimos ver las entrañas de los cuartos de guerra, bueno, en este caso de las casas, ¿no? El lugar privado que bajo cualquier otra circunstancia nunca habríamos entrado, de los jugadores, de los entrenadores, de los dueños. Imagínense, ahí vemos a Jerry Jones, de los Vaqueros en su yate y cosas así. La verdad, muy atractivo. Esto es lo que nos da la tecnología, nos da esas herramientas y nos da esa posibilidad de hacer un gran producto, un gran show, y eso fue el draft, fue un gran show. Aunque todos hubiéramos querido verlo en Las Vegas en vivo y con, ¿no?, bombo y platillo, pero la verdad virtualmente se hizo bastante bien. Creo que valió mucho la pena y a ver si por lo menos implementan algo de eso para el siguiente draft. Esperemos que para el próximo año ya esté todo bien y se pueda hacer ya de manera normal, pero que yo creo que se quedaron muy buenas cosas de ese draft virtual. Y ya no hay preguntas, Fer, con confianza, si hay un par más, adelante. A ver, le voy a dar como una vista rápido para no dejar. Ok, claro. Déjame ver, ¿quién es el mejor deportista mexicano de todos los tiempos? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, solamente uno lo dice por conocimiento, ¿no? Por vivencias. Es que hay muchas. Pero para mí, Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, bueno, es que Paola Espinosa también lo que... Pero mira, Lorena Ochoa, si hubiera sido de cualquier otra nacionalidad, ya le habían hecho 3 estatuas en distintas ciudades. La verdad, Lorena tenía muy claro lo que quería hacer. En cuanto ella estaba lista para ser mamá, quería una familia, se iba a ir, y así lo hizo, siendo la número 1 del mundo. 4 años consecutivos siendo la mejor del mundo, ganaba una infinidad de torneos. La manera en la que la admiramos en México, pero en otros países todavía mucho más. Yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta, yo viví lo de Lorena. La verdad, híjole, qué cosa más extraordinaria. Digo, lo fácil sería Hugo Sánchez, ¿no? Los grandes futbolistas, porque pero yo lo de Lorena, lo de Ana Guevara inclusive, ¿no? Digo, a campeona mundial Ana Guevara, Paola Espinosa, yo me quedo con Lorena. Memo, ¿cómo conectas con el público? ¿Cómo conecto con el...? Pues yo trato de ser, a ver, valga la redundancia, yo. Es decir, ninguna otra persona. La manera en la que ustedes me ven hoy, ahorita, o en la tele, es como soy. En casa, a lo mejor un poquito más enojón cuando los niños me hacen enojar, pero soy ese que están viendo, es ser tú mismo. Para mí eso es muy importante y creo que eso se refleja en la pantalla. Si tú eres otra persona, si eres un actor, y eso tarde o temprano alguien lo descubre, y no tantos comentarios de este es un mamila o este no sé qué, sí, a lo mejor fuera de eso, pero por eso hay tanta gente que con Enrique, con Toño, porque así son, o sea, como los ven en pantalla, así somos, así nos llevamos. Eso yo creo que es fundamental, eso se refleja, ser transparente. Y cuando uno es transparente o cuando uno es como es, yo creo que así se llega a hacer una conexión con la gente. Pues creo que así hemos terminado con las preguntas, Memo, y creo que coincido con lo último. Eres un excelente ser humano. Muchas gracias. Me tocó trabajar contigo y la verdad fue increíble, una experiencia padrísima. Entonces te agradezco tu tiempo, te agradezco este espacio y de verdad muchas gracias por esta plática tan enriquecedora. Te voy a dejar con nuestro director académico Arturo Mora, pero de antemano te agradezco este tiempo, este espacio y esta gran plática. No, a ustedes, muchas gracias, Fer, a ti. La verdad fue un gusto también. Uno de mis grandes momentos profesionales, todos los proyectos que hicimos, empezando para internet y hacer muchas cosas contigo, Fer. Y a todos ustedes, espero que no les haya aburrido. Créanme, podemos pasarnos horas y horas platicando y eso es lo que finalmente quería, hacer ida y vuelta.
porque finalmente ustedes son los expertos. De ustedes aprendemos y aprendo mucho. Entonces, gracias a ustedes. Muchas gracias, Memo.